un tema realmente fundamental de un departamento. Los primeros pobladores que llegan a ser Maldonado, que va a ser lo que van a tener, y que van a tener cantidad de tierra para trabajarla, ¿no? Que la tienen durante muchísimo tiempo, que se la dejan a sus hijos, a sus nietos. O sea que eso dura muchísimo. Aparte de eso, el José Ignacio es un lugar privilegiado de Maldonado en la actualidad, una cosa que en el momento en que se hizo todo eso, no se pensó para nada que eso en el futuro iba a ser uno de los lugares más ricos o más importantes del departamento. Además, incluso yo, por ejemplo, nombro las familias que entran a tener un campo, son toda gente de dónde vienen, quienes son casados, cuándo se casaron, cuántos hijos tienen, ¿no? Generalmente son parejas o matrimonios que tienen 6, 7, 8, 9, más 10 hijos. Bueno, y ahí viven. Lo interesante de eso es saber que toda esa gente vivió, nacieron los hijos trabajaron con los padres, murieron los padres, pasaron años, ¿no? Y es un lugar que precisamente cuando yo hice el tema, el trabajo, yo creo que no había nada escrito que fuera una cosa como la que yo pude concebir, que fue muy importante. La palabra José Ignacio no la inventó nadie en ese momento, lo tomaban el nombre de gente que ya sabía que se decía José Ignacio ahí, esa zona. Ese José Ignacio seguramente fue uno que venía de Brasil o del norte, que se internaba por la parte sur del país, donde había la abundancia más grande de animales, para matar vacas y llevarse los cueros o lo que sea. Ese es uno de los que debe haber recorrido muchísimo, que también alguien pensó por dónde vino hasta llegar al lugar donde se estaba levantando Maldonado, y el nombre de él era conocido, pero todos los que estaban trabajando ahí, que venían de Buenos Aires o de España, consideraron que ese señor no pudieron saber de dónde venía el nombre, ¿no? Quizás deberíamos inclinarnos a pensar que este José Ignacio, que deja su nombre en el lugar, fue un changador, o faenero clandestino, o vaquero tape, un tropero indio procedente de las misiones jesuíticas. Eso es una manera de decir, porque nadie sabe concretamente quién era José Ignacio. No se llegó a saber. Lo interesante es saber que los personajes que estaban actuando ahí para cuando le daban el terreno, el campo a las familias, a la gente, ¿no? Todo lo que cuando nombraban un lugar ya se daban cuenta que era un lugar que tenía nombre. Ese nombre no lo pusieron ellos, ya venía de atrás. Que es un nombre muy antiguo. Sí. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Quién lo puso? Bueno, no se puede saber. Todo lo que iban haciendo, lo mandaban mensajes a Buenos Aires, el archivo de Buenos Aires, que fantástico, precioso. Está todo desde que empezó. Entonces todo eso lo mandaban decir a Buenos Aires, decían todo lo que pasaba, cómo se vivía, qué pasaba, el campo que le dieron a fulano, todo eso está en los documentos. Lo hice sacando todos los datos de la iglesia de Maldonado, porque hay que ver lo que era también, lo que se anotaba en la iglesia
cuando nacía un niño, cuando se moría una persona, cuando se casaban fulanos, o que todo está escrito en él. Y está muy bien escrito. Además, cuando, por ejemplo, nace un niño o muere una persona, entonces ahí está explicado por qué murió y quién era. Tenés toda la idea de quién es la persona que vive. Y lo mismo cuando nace un niño también, bueno, quiénes son los padres, quiénes son los abuelos. Me sorprendió muchísimo los primeros archivos, cuando empezaron, el primer archivo que empezó, de nacimiento, de muerte. Bueno, me encontré porque la calidad del escrito, que está precioso, los curas que trabajan en eso. Había uno que no lo podía soportar y que traté mucho con gente que también hizo lo mismo, porque nadie entiende lo que escribe. Pero la mayor parte de ellos escribían precioso, todo precioso, y te dabas cuenta de la importancia que tenía eso. Cuando una persona que se moría, que le ponía dónde se murió, si se murió en el tal lado, qué le pasó. No se hablaba para nada de que podían ser ricos porque iban a tener ese campo. Jamás lo pensaban. Era una cosa completamente natural. Yo creo que se podría investigar más a fondo para poder decir cosas que yo no dije.